Vamos a empezar la química orgánica. Química orgánica tiene dos apoyos, digamos, para poder resolver con éxito algún ejercicio. ¿Y cuál es ese apoyo? El primero es ver bien la estructura, interpretar la estructura, desarrollarla. Y para eso hay que entender cómo es su geometría, cómo está en el espacio, ¿no? Y lo segundo es un apoyo fundamental. La tetravalencia del carbono siempre se cumple. Forme el compuesto que forme, la tetravalencia siempre se cumple. Entonces es una estructura donde un carbono sea tetravalente, o sea, tenga sus 4 enlaces, no hay problema. Pero si yo veo que ese carbono, el doble enlace, 2 más 3, 5 enlaces, esa estructura está mal. ¿Estamos claros? Entonces, eso es lo que tenemos que apoyarnos. Y eso es lo que vamos a ver esta semana. Voy a tratar de que eso sea así. Entonces, la química orgánica estudia los compuestos del carbono. Estos compuestos del carbono pueden ser naturales, ¿no? Y pueden ser sintetizados, ¿no? Artificiales. Por ejemplo, un componente que le da esa característica a la canela es el cinamaldehído. Entonces, nosotros podemos ver la estructura, ¿no? Vemos un anillo, vemos también una cadena, ¿no? Vemos un enlace oxígeno. Por lo tanto, si yo veo un carbono enlace oxígeno, esto ya no es un hidrocarburo. Hidrocarburo, este tampoco, el ácido acetil salicílico de la aspirina, tampoco, ¿no? Cuando yo vea hidrocarburos, solamente deben tener carbono e hidrógeno, ¿no? Solo deben tener carbón e hidrógeno. Eso se llama hidrocarburos, ¿no? Carbono e hidrógeno. Estos hidrocarburos pueden ser saturados, los llamados alcanos saturados, o pueden ser insaturados, digamos los alquenos, los alquinos, pero solo tienen carbono e hidrógeno. Esa es la característica. Entonces, yo no puedo decir que este acetil salicílico sea un hidrocarburo. En su estructura vemos oxígeno, entonces ya no es un hidrocarburo. También vamos a reconocer que siempre el carbono está en mayor proporción. Mire, por ejemplo, voy a señalar acá, este es un carbono, este es otro carbono, este es otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, otro carbono, carbono y carbono, ¿no? Y esos carbonos, ¿no? Tienen una hibridación respectiva, o sea, una geometría de acuerdo al tipo de cómo ha acomodado sus electrones, se llama hibridación, ¿no? También vamos a reconocer que, por ejemplo, hay grupos funcionales. Este carbono, por ejemplo, unido a un oxígeno, y es un carbono que después está no solo a un carbono, este es un compuesto, este es un grupo funcional, o sea, el acomodo se llama grupo funcional. El acomodo, carbono doble enlace oxígeno y carbono simple enlace hidrógeno, da un grupo funcional. Este grupo funcional unido a este R, todo esto lo consideramos un R, se llama aldehído. Entonces, este es un aldehído. En cambio, cuando vemos acá, ¿no? De nuevo reconocemos los carbonos, 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 ¿no? Vemos que este carbono está unido a un oxígeno por un doble enlace y acá por un simple enlace, ese mismo carbono, este es un éster, un éster. En cambio, este carbono de acá está unido a un oxígeno por un doble enlace y por un simple, a un OH, este es un ácido. El grupo funcional se llama carboxilo, ¿no? Entonces, cuando está unido a un R, se llama ácido carboxílico. Entonces, por eso es que este se llama acetil, y esto es el ácido salicílico. Bueno, entonces, eso es un poco el preámbulo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? La estructura. Entonces, tranquilamente en un ejercicio me pueden decir, los dos tienen un anillo, vamos a suponer, en su estructura tienen un anillo bencénico. Sí, este es un anillo bencénico, pero no son lo mismo, ¿ven? Entonces, me pueden preguntar algo de la estructura y yo tengo que tener, digamos, la certeza de poder diferenciar, de poder colocar si es verdadero o falso. Entonces,
vamos a dar entrada a la química orgánica, ¿no? Cuando se sintetizó la urea, se trajo por tierra de que los compuestos orgánicos no podían sintetizarse, que solo se obtenían de la naturaleza, ¿no? Entonces esta síntesis fue muy importante porque marca un hito, ¿no? En la química orgánica, ¿no? A partir de este compuesto, el cianato de amonio, que se considera un compuesto inorgánico, se generó un compuesto orgánico, ¿no? Como la urea, ¿no? Si es un compuesto orgánico, inmediatamente lo que debo decir es que este carbono tiene una hibridación. Este carbono es tetravalente. ¿Listo? Ya que tenga grupos amino, que este sea otro un grupo carbonilo, ya eso lo estudiaremos a lo largo de las semanas. ¿Listo? Bien, seguimos avanzando entonces. ¿Qué características tienen los compuestos orgánicos? Principalmente, un compuesto orgánico va a tener siempre carbono, ¿no? Siempre. Y generalmente, compartiendo electrones, está el hidrógeno, el oxígeno, muchas veces el nitrógeno. De tal forma que nosotros podemos decir, cuando solamente encontramos, vamos a ponerlo por acá, carbono, hidrógeno, ya sabemos que ese puede ser un hidrocarburo, ¿no? Un hidrocarburo. Hidrocarburo, que puede ser saturado y saturado, ya hemos hablado. Si encontramos carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces ya no es un hidrocarburo. Un carbono, hidrógeno y que tenga oxígeno puede ser un aldehído, puede ser un lípido, ¿no? Puede ser azúcar, puede ser un azúcar, ¿no? Un azúcar, ¿no? ¿Estamos claros? Y si tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, puede ser una proteína, ¿no? Una proteína o un compuesto amida, ¿no? Un compuesto amídico. ¿Listo? Entonces, pero todos los elementos que están unidos entre ellos, llámese carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno, son enlaces covalentes. ¿Y qué significa enlaces covalentes? Compartición de electrones. Entonces, a esos compuestos los podemos llamar moléculas. Por eso es que hablamos de las biomoléculas, ¿no? Porque se forman a partir de los elementos organógenos. ¿Y quiénes son los elementos organógenos? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, principalmente. Eso no significa que no pueda tener fósforo, cloro. Eso no significa que puede haber algún compuesto orgánico que en algún extremo, digamos así, de su molécula esté enlazado a un metal. Por ejemplo, el jabón, ¿no? El ácido, lo que era el ácido carboxílico está unido a un metal sodio, a un metal potasio. Entonces, a esa altura sí hablamos de enlace iónico, pero el resto de la estructura son enlaces covalentes. Y predomina mucho más el enlace covalente. Por eso lo llamamos moléculas. Y por eso van a tener una característica. La mayoría de compuestos orgánicos son apolares. ¿Qué significa que sean apolares? Que no se van a poder disolver en agua, porque el agua es polar. Se van a disolver en solventes apolares. ¿Qué solventes apolares? Los mismos compuestos orgánicos que sirven para disolver compuestos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, el N-hexano, el tetracloruro de carbono, el benceno, ¿no? El cloroformo, son compuestos orgánicos, ¿no? Y ellos van a ser solventes, van a disolver a compuestos orgánicos. Además, ¿qué características más van a tener estos compuestos orgánicos? Ya hemos dicho que los podemos decir, los podemos llamar como moléculas. Si son moléculas, son malos conductores de la electricidad. Acá un punto que quisiera de repente extender. ¿Quiere decir que no hay ningún compuesto orgánico que pueda disolverse en agua? No, sí los hay. Porque los compuestos orgánicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos son sólidos, ¿no? Por ejemplo, las parafinas son sólidas. El azúcar también es sólido y es un compuesto orgánico, la sacarosa. Algunos sí pueden disolverse en agua, son muy pocos, ¿no? Entonces ya veremos en su momento que la capacidad que tienen para disolverse en agua es porque tienen muchos grupos OH, muchos grupos hidroxilo que les va a dar polaridad. Y su cadena carbonada facilita
¿no? Son o cortos, muy cortitos, o sea, 1, 2, 3 carbonos, y tienen grupos OH. Entonces sí, pueden ser solubles en agua, pero son muy pocos, casi podríamos decir, como ejemplos, contados con los dedos de la mano. La glicerina, el etanol, ¿no? Lo que sí podemos llamar la atención es que los compuestos orgánicos pueden ser sólidos, líquidos, ¿no? Por ejemplo, líquidos el etanol, ¿no? También es soluble en agua, pero son muy pocos. La mayoría son, o sea, de los cientos de compuestos orgánicos, ¿no? Los cientos de miles de compuestos orgánicos, la mayoría son apolares y son solubles en solventes apolares. ¿Listo? Entonces, un compuesto orgánico puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Ejemplo de gaseoso, la mayoría de ellos, ¿no? Los gases, por ejemplo, metano, propano. Bien, vamos a ver ahora entonces que son malos conductores de la corriente eléctrica. Son termolábiles. ¿Qué significa que sean termolábiles? Significa que no resisten temperaturas muy altas, ¿no? Se descomponen por acción del calor. Por ejemplo, ahí me están poniendo una sartén, le han puesto un poco de sacarosa seguramente, ¿no? Y se han puesto a hacer caramelo, ¿no? De todas maneras, nosotros ya hemos visto esto de repente en casa, ¿no? Calentamos un poco de azúcar y ni bien lo ponemos en la sartén, ¿no? Si el fuego está muy alto, inmediatamente alcanza su punto de fusión. Tienen bajos puntos de fusión los compuestos orgánicos. Si seguimos calentando ese azúcar, ¿no? Todos alcanzan su punto de fusión y luego después todos se alteran, se queman. Si lo dejamos ahí, nos da un residuo carbonoso, se alteró la materia orgánica, ¿no? Entonces son termolábiles, tienen bajos puntos de fusión y de ebullición, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, dos compuestos orgánicos, ¿no? El etanol y el octano. Tienen puntos de fusión muy bajos y puntos de ebullición relativamente bajos si lo comparamos con los compuestos inorgánicos. ¿Listo? ¿Qué características tiene el átomo de carbono? La primera característica que vamos a decir es que es tetravalente, ¿no? Forme lo que forme. Quiere decir que este carbono que está un poco más acá no es tetravalente, también lo es. Todo carbono es tetravalente, ¿no? 1, 2, 3 y 4 enlaces. ¿Qué otra característica va a tener? La autosaturación, vale decir, la capacidad de enlazarse entre ellos mismos, ¿no? Entre átomos de carbono. Eso se llama autosaturación. Y esta autosaturación le va a permitir formar cadenas, ¿no? Entonces, la concatenación, ¿no? Está implicada con la autosaturación. La hibridación ya hemos hablado, ¿listo? Y luego vamos a ver la covalencia, ¿no? La compartición de electrones. Todo esto lo hemos mencionado ya, son características de cualquier compuesto, ¿no? Orgánico, ¿no? La tetravalencia es la capacidad que tiene el átomo de carbono de utilizar los 4 electrones de valencia y formar, compartiendo electrones, otros 4. Entonces, el carbono donde vaya, pone sus 4 electrones, ¿ve? 1, vamos a ponerlo por Lewis, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Igual ¿no? 1, 2, 3 y 4. El grupo 4, el carbono. El hidrógeno solo tiene para compartir un electrón. Pero observemos el carbono, tiene 4 más 4 que está compartiendo, el carbono cumple el octeto. Y este carbono también, ¿no? En cambio, el hidrógeno no cumple el octeto porque solamente tiene 2 electrones, ¿no? Uno que aporta y el otro que lo comparte. Igual lo comparte, igual se cuenta para cada uno de ellos, ¿no? Bien, entonces el carbono forme triple enlace, forme doble enlace o forme simple enlace, siempre se cumpla la tetravalencia. Esté enlazado al elemento que sea, siempre va a ser tetravalente. Todo este carbono también es tetravalente, pero estamos prestando la atención a este, ¿no? Bien. Comparte entonces, ¿no? Electrones y cumple el octeto. La autosaturación, hemos dicho que es la capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones con otro átomo de carbono, vale decir consigo mismo, porque es átomo de carbono al fin. Y va a formar diferentes cadenas carbonadas, ¿no? Estas cadenas carbonadas, ¿no? Pueden ser, como vamos a ver acá, lineales, aquí ha formado una rama, aquí ha formado una estructura cíclica, ¿no? Igual
en todos ellos ha tenido la capacidad de formar cadenas, ¿no? ¿Qué cosa es la covalencia? El átomo de carbono se enlaza a los elementos compartiendo electrones, ¿no? Entonces, son enlaces covalentes, ¿no? Compartiendo electrones. Y la hibridación se refiere a que el átomo de carbono, ¿no? Si nosotros recordamos cómo es un átomo de carbono con un Z igual a 6 y hacemos la configuración electrónica, sería 1s2, 2s2 y 2p2, ¿cierto? Su capa de valencia. Podemos inclusive dibujar mediante el diagrama del orbital, ahí está el 2s con sus 2 electrones, y aquí está el 2p, ¿no? Con sus 2 electrones también, ¿cierto? Entonces, la hibridación va a implicar algo parecido a lo que sucedía con el cobre y con el cobre y con el cromo. Hay un salto electrónico, ¿listo? Ese salto electrónico entonces implica que se formen 4 orbitales híbridos. Esos orbitales híbridos no van a tener la misma energía que el 2p ni el 2s, ya no son ni 2s ni 2p, ¿no? Entonces, ¿no? Formarían 4 orbitales híbridos, ¿no? De la misma energía. Entonces, estos orbitales, cuando hay un salto electrónico, tienen para escoger, por así decirlo, diferentes formas. Por ejemplo, en una de ellas se acomoda, salta el electrón, pero se acomoda solamente, hibridiza 2 orbitales p y el orbital s. En otros participa los 3 orbitales p y el único orbital s, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conocer como hibridación sp3, sp2 o sp en este momento, ¿no? Vamos a ver entonces. A ver. Bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Que vamos a recordar entonces, ¿no? Ahí está el átomo de carbono, comienza el salto electrónico, ¿ven? ¿Listo? Y ahí va a haber, ¿no? Van a decidir si se hibridizan. ¿Y quién se hibridiza? Se hibridiza un orbital 2s y los 3 orbitales 2p, por ejemplo. Entonces van a formar los 4 orbitales híbridos de un sp3. La hibridación ahora se va a llamar sp3. Vale decir, voy a representar este átomo de carbono aquí. ¿Cómo es esa hibridación sp3? El átomo de carbono tetravalente va a tener un orbital híbrido aquí, otro orbital híbrido acá, otro orbital híbrido aquí y otro orbital híbrido acá, ¿no? Podemos ponerlo simplemente como líneas. Un enlace aquí, 2 enlaces saliendo del plano, digamos del plano de la pantalla, un enlace en el plano de la pantalla y un enlace hacia atrás del plano de la pantalla. Entonces, forma geométrica es una forma tetraédrica. Los ángulos son de 109,5. Ese es un carbono sp3. Entonces, siempre que yo vea enlaces sencillos, se llaman enlaces sigma, por ejemplo aquí, 1, 2 y 3. Este carbono, en la realidad, tiene esa forma tetraédrica. Este carbono también. Que lo representemos así como plano, como una cosa plana, es por la representación, pero realmente son tetraédricos. Todo carbono con hibridación sp3 es tetraédrico. Y estos enlaces son enlaces sencillos, enlaces sigma, ¿no? Sea carbono-carbono o carbono-hidrógeno, si ponemos acá hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esto es esto que está aquí. ¿Estamos claros? La hibridación es sp3. ¿Cuándo decimos sp2? ¿No? sp3. ¿Cuándo decimos sp2? Regresemos acá. Pero ahora la hibridación ya no va a ser con los 3 orbitales p, sino va a ser, porque ahí ha saltado, todavía no hibridiza. Va ahora a hibridizar el orbital 2s y 2 orbitales p. ¿Y qué van a formar? Van a formar un orbital, otro orbital sp2,
otro orbital sp2. Pero aquí, este es un enlace pi. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerlo acá. Decía que este carbono con hibridación sp2 tiene 3 orbitales híbridos sp2, ¿cierto? Ahí está. ¿Y dónde está el otro? Porque siempre es tetravalente. El otro enlace es este, que ha quedado sin hibridizar, por eso se llama orbital p puro. No ha participado en la hibridación. En la hibridación han participado estos dos. ¿Listo? Y entonces, ¿dónde está? Lo representamos aquí. Vamos a ponerlo así, un poco más larguito. Es un orbital p puro, el otro ya está hibridizado, es un poco más redondito. Pero el orbital p es lobular, dilobular. Todo esto es el orbital p. Y ahí está un electrón. Aquí está otro electrón, aquí está otro electrón y ahí está otro electrón. Ahí están los electrones que estamos pintando, ¿eh? Solo que este electrón es del orbital p puro. ¿Se entendió? Entonces, en esas condiciones viene otro carbono que también tiene hibridación sp2, vale decir, ahí están los 3 orbitales sp2, ¿cierto? Y acá tiene su orbital p puro, porque la hibridación sp2 tiene un orbital p puro. Este es el orbital p puro. Entonces, si estos dos carbonos que tienen hibridación sp2 se enlazan, cada uno comparte un electrón y forman un enlace acá, que le llamamos enlace simple, enlace sigma. Y no olvidemos que aquí en el orbital p puro también cada uno tiene un electrón. Forman un enlace que se llama enlace pi, ¿no? Que nosotros no dibujamos todo, simplemente le ponemos esta línea, enlace pi. Pero el enlace pi es todo ello. Miren lo que vino en un examen. Marqué verdadero o falso. Y ponían así la estructura. De repente acá el carbono, otro carbono. Ya está. Y preguntaban, ¿no? ¿Cuántos electrones ve usted en este doble enlace? Yo veo 4 electrones. De esos 4 electrones, 2 electrones forman el enlace pi. Y otros 2 electrones forman el enlace sencillo sigma. Eso es lo que se ve aquí. Otra pregunta decía, ¿cuántos orbitales p puros ve en ese doble enlace? Orbitales p puros. Veo 2 orbitales p puros. Uno que pertenece a este carbono y otro que pertenece al otro carbono, ¿no? Un orbital p puro que pertenece a este carbono y otro orbital p puro que pertenece a este carbono. Por total, un enlace pi, ¿cuántos orbitales p puros tiene? 2 orbitales p puros. Ese es un enlace pi. En un examen vino eso, ¿no? ¿Estamos claros? Claro que si me lo dejan así nada más, a ver. Carbonos, orbital sp2, 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 y aquí. ¿Cuántos orbitales p puros ves en este carbono con hibridación sp2? Aquí yo veo un solo orbital p puro, porque todavía no se ha enlazado con otro, pues. Cuando se enlace con el otro carbono también pone su orbital p puro, y ahí forman el enlace pi, ¿no? Un enlace pi se forma entre 2 átomos, pues, ¿no? Espero que se haya entendido. Bien, una vez que ya hemos entendido que es la hibridación sp, me gustaría resaltar algo que para cuando hagamos geometría del espacio ya lo tengamos presente. Entonces, les decía que este carbono con hibridación sp2, que puedo sacar así, ¿no es cierto? En vez de ponerle así esta línea, o sea, este orbital p, son orbitales híbridos sp2. Y en vez de poner este orbital p puro pintado así, ¿no? Igual para este otro carbono, ¿no? Ahí están sus orbitales sp2 y su orbital p puro, ¿no? Y que formaron el enlace pi. Ahí está, estos forman, porque están paralelos, forman el enlace pi. Y este es un enlace sigma. Acá está el enlace sigma y el enlace pi. Pero más allá de eso, también hay que ver la geometría. Y es que cuando tiene la hibridación sp2, aquí lo podemos ver mejor, forma un plano. Un plano, ¿no? Vamos a ponerle acá el otro carbono. Uno sale por encima del plano y otro por debajo del plano. Es como si ustedes, por ejemplo, toman una hoja de papel, ¿no? Y como si pudieran introducirlo perpendicular al plano de la pantalla. Un plano, ¿no?
perpendicular al plano de la pantalla. Un plano ahí, como si pudieran insertar el papel. ¿No? Entonces, como decir, en el plano van a estar apoyados los dos carbonos con hibridación sp2. ¿Listo? Entonces, el enlace pi, ese enlace pi es perpendicular al plano, ¿no? Aquí y acá, ¿ves? Perpendicular. Pero nosotros simplemente lo representamos con esta línea y decimos ese enlace pi, pero no olvidemos toda una nube. ¿Listo? Toda una nube. Entonces, siempre que veamos un doble enlace, automáticamente nosotros, ¿no? Nosotros imaginamos el plano, ¿no? Vamos a ponerle aquí, ¿no? Imaginamos el plano, ¿no? El plano. A ver, vamos a ver. Ahí está. Un segundito, por favor. Aló. Entonces, ¿aló? De parte, de parte, de parte. Entonces, ustedes ven acá el plano del papel perpendicular, ¿cierto? Perpendicular. El plano del papel perpendicular, ¿cierto? Al plano de la pantalla. Entonces, determinamos un enlace por encima del plano y otro por debajo del plano. Ya vamos a ver que cuando sea isometría geométrica hay un requisito, pero por ahora solamente me interesa esto, que cuando ustedes vean carbonos con dobles enlaces es hibridación sp2 y son planos. El ángulo de 120 grados es del enlace con el plano del papel, del enlace con el plano, ¿no? Del enlace con el plano. ¿Estamos claros? 120 grados, ¿no? Igual con el otro, ¿no? Este enlace con el plano del papel, ¿no? Bueno. Ahora vamos a detallar cosas así, geometría, espacio. Cuando decimos carbono SP, los nombres de la hibridación me van diciendo quiénes se están hibridizando. Entonces, cuando me dice hibridación SP, lo que me está diciendo es que se está hibridizando un orbital 2s y un solo orbital 2p. Aquí está, ¿ven? El salto electrónico y ahora va a comenzar, ¿no? En la hibridación. Pero en esa hibridación SP solo participa el 2s y un solo 2p. Y estos quedan sin hibridizar. O sea, ahora tenemos dos orbitales p puros sin hibridizar. Solamente hibridiza un S y un P. ¿Y qué es lo que se forma? Lo podemos poner acá. Se forma un carbono con dos hibridaciones sp. Y ahora va a tener dos orbitales p puros. Vamos a poner acá. Aquí está un orbital p puro. Ahí está. Y el otro orbital p puro vamos a ponerlo así como, así para poderlo diferenciar. Vamos a sombrearlo. ¿Listo? Entonces, en esas condiciones, ¿no? La geometría es lineal, 180 grados. ¿Listo? Vamos a explicar el triple enlace. Tiene que ser con otro átomo de carbono que tenga igual hibridación, vale decir sp. ¿Listo? Este también tendrá un orbital p puro, ahí está su orbital p puro, y otro orbital p puro que lo vamos a poner así. ¿De acuerdo? Entonces ahora, lo primero que hace es enlazarse este enlace sigma. Ahí está, este de acá. Esto es el primero, el del medio. Ahí está, el enlace sigma. Ahora, presten atención en este enlace del orbital P. Ha formado un enlace pi, ¿ven? Un enlace pi. Lo podemos poner acá, este de acá. Y el otro enlace pi lo voy a hacer en líneas punteadas. Es este orbital P de un carbono con el orbital P del otro carbono. Este es el otro enlace pi. Entonces, cuando me den un triple enlace, yo sé que hay 6 electrones en un triple enlace. De esos 6 electrones, 4 forman los enlaces pi, ¿no? 4. Porque hay 2 enlaces pi, o sea, hay 4 electrones pi. Y 2 electrones. Se pregunten, no sé. Marque verdadero o falso. En esos 6 electrones, en ese triple enlace, hay 4 electrones pi, correcto. 4 electrones pi. 2 forman un enlace pi y 2 forman otro enlace pi.
En ese triple enlace hay 2 enlaces pi. Correcto, hay 2 enlaces pi. Y hay un enlace sigma. Y la tetravalencia siempre se cumple, ¿no? Entonces, para no estar dibujando todas esas nubes electrónicas, entonces solamente hacemos esto. Ahí está el enlace pi, el enlace sigma y el enlace pi, ¿no? Ya no nos olvidamos de que, ¿no? Y ahí está, con el carbono. La tetravalencia siempre se cumple. Este carbono tendrá, digamos, enlazado un hidrógeno acá, este también tendrá enlazado un hidrógeno acá. Lo que no hemos puesto solamente la nube, ¿no? Este es el enlace pi, y ya está. La tetravalencia siempre se cumple. ¿Listo? Entonces miren lo que vino en un examen. Marque verdadero o falso. En toda hibridación siempre participa el orbital 2s. Verdadero, pues no, en toda hibridación participa el 2s. Pero no en toda hibridación participan los 3 orbitales p. Solo participan los 3 orbitales p en la hibridación sp3. Solo participan 2 orbitales p, dejando un p puro en la hibridación sp2. Solo participa un solo orbital p, dejando 2 orbitales p puros, ahí están, ¿ven? Estos 2 p puros son estos que hemos representado acá, ¿no? Cuando la hibridación es sp. ¿Listo? Ahora, hay una situación especial, digámoslo así, especial, que se da cuando un átomo de carbono, el mismo átomo de carbono tiene 2 dobles enlaces. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, si tiene 2 dobles enlaces, su geometría por ser doble enlace debe ser sp2, ¿no? Efectivamente, pero como tiene 2 dobles enlaces, la geometría hace que sea lineal. Y si es lineal, ¿cómo lo consideramos? 180 grados, o sea, hibridación sp. Entonces se considera hibridación sp. ¿Listo? Cuando el átomo de carbono, ese mismo átomo de carbono tiene sus 2 enlaces pi. Listo. Hemos hablado de todo, cómo se forma, ya está. Y la tetravalencia siempre se cumple. Entonces vamos ahora a continuar como un resumen del asunto, ¿no? No olvidemos que esto es lineal. Cuando digo lineal, estoy diciendo de que aquí hasta acá hay 180 grados. En cambio aquí, ¿no? Aquí hay 120, ¿no? Entre plano y papel, ¿no? Entre plano y papel, 120 grados. Bien, vamos ahora sí el resumen del asunto, ¿no? Entonces, en el resumen decimos tipo de hibridación del carbono, sp3, por ejemplo, la combinación es de un orbital, es más, ¿no? No solamente es un orbital S, es un orbital 2s le pondríamos, ¿no es cierto? Podríamos, del subnivel 2s, con 3 orbitales del subnivel 2p, pero decirle orbitales p es suficiente. Orbitales, se forman 4 orbitales híbridos, ahí está, ¿ve? Tetraédrico, ¿no? 109,5 grados. Estamos hablando solo del sp3. Entonces hay 4 orbitales híbridos sp3, como decir, los 4 enlaces, ¿no? El enlace se llama enlace simple, enlace sencillo, enlace sigma, ¿no? Enlace sigma, ahí está, enlace sigma. La geometría hemos dicho que es tetraédrica, 109,5, ¿cierto? Y el tipo de compuesto que presenta los enlaces sencillos, enlaces sigma, son los alcanos principalmente, ¿no? Alcanos. También hemos visto la hibridación sp2 y hemos dicho que se forma de un orbital s con 2 orbitales p, dejando un p puro. Ahí está, ¿ve? Este que está pintado con rojo y azul es un solo orbital p, ¿no? El orbital p puro, el que no ha participado. Ya sabemos que cuando viene otro carbono con la misma hibridación, pues entre ambos orbitales p forman este enlace pi. La geometría es plana, ¿cierto? Y siempre se cumple la tetravalencia. Ahí están los ángulos de 120 grados, ¿no? Lo que nos decíamos, ¿no? Con el plano del papel. Y se da, pues, en los alquenos, ¿no? O sea, tenemos que buscar un doble enlace y a esa altura se está dando el plano. Entonces, este es un alqueno. Por más que tenga otros carbonos, ¿no? Con enlace sencillo, a la altura del doble enlace es que estamos hablando de la hibridación sp2. Siempre va a ser tetravalente este carbono, no olvidemos. Siempre la tetravalencia se cumple. ¿Listo? Y por último teníamos la hibridación sp, que se forma un orbital s con un orbital p, ¿cierto? Y esa hibridación nos va a dar dos orbitales híbridos sp. ¿Lo ven? Está en verde.
está en verde. Y me deja 2 orbitales P puros, ¿cierto? Podemos bordear la cintura, la silueta de un orbital P y del otro orbital P. Y ya sabemos que cuando venga otro carbono, formarán pues el enlace pi. Ahí está, ¿ven? Entonces, un enlace sigma y 2 enlaces pi. Y la tetravalencia pues siempre se cumple. La geometría es lineal, ¿no? Es como si fuera un cilindro con su eje, ¿no? La nube electrónica está alrededor del triple enlace. Bien, una vez que hemos entendido todo ello, ahora sí seguimos avanzando. Si no hay preguntas, yo encantadísima. Si hubiera preguntas, vamos a avanzar. Vamos a ver la representación. La representación, los tipos de fórmula de compuesto. Cuando queremos contar, por ejemplo, cuántos enlaces, de repente tenemos que desarrollar, ¿no? Sea carbono, hidrógeno, carbono, cloro, hay que desarrollar todos los enlaces, ¿no? Y siempre viendo la tetravalencia, ¿no? El carbono siempre es tetravalente, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí la fórmula desarrollada estructural. También tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿no? O sea, simplemente numeramos con un subíndice el número de hidrógenos, ¿no? Es el mismo compuesto en su forma semidesarrollada. Y la fórmula condensada, pues surge de, como su nombre lo dice, ¿no? Vemos esta que es igual, 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 son 4. Entonces lo ponemos con un subíndice, ¿no? 4, ¿no? Es la forma condensada, ¿no? Entonces tenemos la fórmula molecular, donde solamente interesa el número total de carbonos e hidrógenos, por ejemplo, ¿no? Se utiliza para los cálculos estequiométricos, etc. La notación topológica o zigzag. ¿De dónde viene esa notación topológica o zigzag? Vamos a verlo. Con el mismo compuesto, con el N-hexano. Vamos a ver, vamos a analizarlo acá. Habíamos dicho que un carbono con hibridación sp3, ¿cierto? Es tetraédrica. Entonces podemos poner así, ¿ve? El átomo de carbono acá, a ver. Un enlace en el plano del papel. Otros 2 enlaces saliendo del plano del papel. Y otro hacia atrás. He pintado el primer carbono, vamos a llamarlo carbono 1. Este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5 y este es el 6, ¿no? Lo numero por cualquier lado, pero ahí están numerados por ese lado, bueno, para poder hablar del mismo carbono. Entonces, el carbono 1, tiene un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno. Por comodidad, ahora pinto acá el carbono 2 enlazándose con el carbono 1. Enlazado. Ese carbono 2, ¿no? Igual su geometría es tetraédrica, tendrá 2 enlaces saliendo. Estos serán ya por detrás del plano del papel. Este será en el plano del papel y este será hacia adelante del plano del papel. Ya pinté el carbono 2. Carbono 1, carbono 2. Por comodidad, este es un hidrógeno, este es un hidrógeno. Pinto el carbono 3. El carbono 3 tendrá un enlace, ¿no? Igual que el carbono 1, con 2 enlaces por delante del plano de la pizarra, ¿cierto? Otro en el plano de la pizarra, o de la pantalla en este caso, y por detrás del plano. Hidrógeno, hidrógeno, y por comodidad pinto acá el carbono 4. El carbono 4 tendrá 2 enlaces hacia adelante del plano del papel, un enlace en el plano, y otro hacia atrás. ¿Cierto? Ese es el carbono 4, tiene hidrógeno, hidrógeno, y por comodidad pinto el carbono 5. De carbono 5 tendrá el plano igual como, ¿no? Ahí está. Y también será hidrógeno, hidrógeno, y por comodidad pinto el carbono 6. El carbono 6 tendrá 2 enlaces por delante, como si estuvieran atravesando la pantalla, uno en el plano de la pantalla y otro, ¿cierto?, hacia adelante. ¿Estamos claros? Entonces esto será hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Esa es la verdadera geometría, ángulos de 109, tetraédrico. Entonces, como aquí todos son hidrógenos, yo puedo hacer esto, ¿no? Carbono 1, carbono 2,
carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Pero ya sé que son carbonos, entonces simplemente pongo la línea, ¿no? Este es 1, esto es 2, esto es 3, este es 4, esto es 5 y esto es 6. Entonces simplemente pongo el inicio de una línea es el carbono 1, este. Este es el carbono 2, 3, 4, 5 y 6. La unión de dos líneas es un carbono, el inicio de línea es un carbono, la unión de una línea es el carbono y acá tengo el carbono 6. Y esa es la notación topológica. Cuando todos son hidrógenos, prescindo de poner hidrógenos. La tetravalencia está sobreentendida. Pero si, por ejemplo, un carbono fuera cloro, digamos en el carbono 4, yo pongo un cloro, ejemplo este, ¿no? En vez de hidrógeno, que sea un cloro, eso sí lo tengo que pintar en el carbono 4. 1, 2, 3, en el carbono 4 debe estar el cloro pintado. ¿Estamos claros? Entonces, los sustituyentes que no fueran hidrógeno, eso sí se tienen que representar. Entonces, esa es la famosa notación topológica o notación zigzag, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una notación topológica, para contar el total de carbonos, no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el inicio de toda línea es un carbono. Es un carbono, ¿no? Algunas veces he visto que en algún ejercicio como que tratan de ayudarle y le ponen ahí, ¿no? Chiquitito, un hidrógeno. No necesita ponerle. Se sobreentiende que este es un carbono. Entonces ustedes ya saben los carbonos, ¿eh? Carbono, y pueden contar. No necesitan ponerle hidrógenos chiquititos. Es un carbono. Si yo tengo acá una línea, ese es un carbono, ¿no? Ahí está. Si tiene una rama, veo cuántos carbonos hay. 1, 2. Yo digo, esa rama tiene 2 carbonos. Si yo tengo una estructura cíclica, ahí hay una rama que tiene un solo carbono, pero puede tener 2, o de aquí puede salir otro carbono. ¿Estamos claros? Espero que sí se haya entendido. ¿Y qué pasa si tuviera un doble enlace? Digamos, ¿no? Digamos, este sería así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entre el carbono, digamos, 3 y 4 hay un doble enlace. Aquí, entre el carbono 3 y 4. Entonces, lo primero que tengo que ver es que la geometría ya no va a ser tetraédrica. Esta sí es simple, enlace simple, entonces puedo pintarlo así, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo empiezo. Carbono 1, ahí está el carbono 1, el carbono 2, ¿cierto? El carbono 3, ¿cierto? El carbono 1, 2, el carbono 3, pero entre el carbono 2 y 3 también es simple, entonces no es esto. Sería así, ¿no? 1, 2, 3. Pero entre el carbono 3 y 4 hay un doble enlace, ya no es 109, es 120. Ahí está, ¿ven? Carbono 3. El carbono 3 y 4 tienen el doble enlace, entonces tienen una geometría plana. El carbono 5 ya es sencillo, vuelve a la tetraédrica, ¿no? Carbono 5, y el carbono 6 también, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean así, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente reconocen que ahí ha habido un doble enlace, hay un doble enlace. Plano, porque estoy hace rato diciendo plano. Bien, ya lo veremos en su momento. Bien. ¿Listo? Vamos a clasificar a los carbonos de acuerdo a la clasificación de los carbonos, ¿no? Tenemos ahí primario, analizo este carbono, y veo a cuántos está enlazado. Entonces digo, este está enlazado a 1, 2 y 3 carbonos. Solo me fijo en enlaces carbono. Entonces es primario. Igual acá, ¿no? Ese es el carbono que voy a analizar. Entonces veo que está enlazado a 2. Ese es secundario, ¿no? Porque lo de los extremos serán primarios, pero estoy analizando solo el secundario. Aquí yo veo este carbono, está enlazado a 3. Entonces será terciario, ¿no?
Claro que los otros son primarios y hay un secundario, pero estoy analizando solo el terciario. Y aquí el carbono está enlazado a 4, será cuaternario. ¿Listo? Entonces, los ejercicios están abocados a que identifique carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar la estructura. Mire, esta forma de desarrollar no la hemos visto, ¿no? Vamos a verlo. CH3 es este carbono, jala un enlace, después me dice que se repite 2 veces CH2, ahí está condensado, ¿ve? Ya lo voy a resaltar para denotar que lo he desarrollado ya lo del paréntesis. Luego viene este otro enlace. Este carbono tiene un hidrógeno y no hay un enlace, sino el enlace está representado por el paréntesis. Cuando yo vea un carbono hidrógeno, no sin enlace, sino el paréntesis de ahí, ese es un enlace. El subíndice de ese paréntesis me dice cuántos enlaces son. En este caso me dice que es un solo enlace. Lo puedo poner hacia arriba o hacia abajo. Jalo aquí y pongo lo que está dentro del paréntesis, CH3. Y ya desarrollé ese enlace. Y luego viene este de acá, que no estoy seguro, que de repente no es así, me apoyo en la tetravalencia. El carbono que acabo de pintar debe ser tetravalente. Veamos. Acá tiene un enlace con el hidrógeno, 2, 3 y 4, tetravalente. ¿Listo? Le puedo poner su enlace así también. Si no lo dejo así, ya se sobreentiende que está el enlace. Entonces, este enlace es este que acabo de pintar. Este carbono tiene un metilo hacia abajo, otro metilo hacia arriba, y tiene otro carbono, y vuelvo a interpretar el paréntesis, ¿ven? Tiene 2 enlaces, porque tiene el paréntesis tiene subíndice 2. Lo puedo poner abajo, arriba, al costado. Se me ocurre ponerlo hacia el costado. CH3, y el otro hacia arriba, o hacia abajo, cualquiera. Me apoyo en la tetravalencia. Entonces, recién puedo decir ahora cuántos primarios, secundarios, ¿no? Por ejemplo, este primario, porque está unido solo a uno. Este también es primario, 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 primario y primario, ¿cierto? Este es secundario, porque está unido a 2, lo mismo este. En cambio, este es terciario, está unido a 3. Este es cuaternario y este es terciario, ¿no? Terciario. Entonces tiene, ¿cuántos primarios tiene? 3, 6 primarios. Tiene 2 secundarios, 2 terciarios y un cuaternario, ¿no? Acá le faltaría, y no me piden por cuaternario, pero y un cuaternario. Listo, esa sería la clave. No me piden por cuaternario, por eso que no está. Bien, sigamos avanzando. Según la cadena abierta, podemos decir que es lineal. Lineal, ¿ven? ¿No? Que ya sabemos que lo podemos representar, cuando son sp3, podemos representarlo así. Y este es ramificado porque tiene una rama carbonada. ¿Listo? Puede ser una sola ramita, como este, o puede ser una rama más frondosa. Igual es ramificado. Observen que todos son enlaces sencillos, enlaces sigma, y por eso lo voy a llamar hidrocarburo saturado, ¿no? Ya estamos entendiendo de que tienen hibridación sp3, ¿no? Si tienen hibridación sp3 es un alcano, pero estamos solamente clasificando a la cadena, entonces digo que es de cadena lineal, es un hidrocarburo saturado. Pero si yo le pongo un doble enlace, bueno, a pesar, digamos que la tetravalencia sí se cumple, borrando esto, sigue siendo lineal, pero ahora lo llamaría insaturado, ¿no? Insaturado. Lineal, insaturado, ¿no? Y no lo representaría así, pues, ¿no? Sino sería, como hemos hablado, ¿no? Donde está el doble enlace, ¿no? Y así, ¿no? Si hubiera un doble enlace, otro doble enlace, y así vamos jalando. Los dobles enlaces se representan así planares. Pero no es este el caso, ya. Y esta ramificada, ahí está la rama, ¿no? También podemos tener esto saturado, así, está saturado o insaturado. ¿Listo? Cuando la cadena es cerrada, forma un ciclo, entonces vamos a tener que se van a llamar cicloalifáticos, ¿no? Los de la cadena lineal, ¿no?
la cadena lineal, se llaman también, los de cadena abierta o acíclicos también se llaman alifáticos. Alifático significa enlaces carbono-hidrógeno. ¿Listo? Entonces vamos a tener cicloalifáticos o también llamados alicíclicos. Ahora, la cadena cerrada me dice que es un ciclo alifático, pero como está con enlaces sencillos, a esto lo puedo llamar ciclo alifático saturado. En cambio, a esto lo llamo cicloalifáticos insaturados. Este también es un ciclo alifático insaturado, ¿no? Doble y, por ejemplo, otro doble. Son cicloalifáticos, ¿no? Insaturados estos y saturados estos. Pero también a con la clasificación de cadena cerrada o cíclica, tenemos a estos compuestos diferentes, que son los aromáticos, diferente en propiedad, ¿no? ¿Cómo voy a darme cuenta? ¿Cómo voy a diferenciar? Porque un aromático, o también llamado arílico, va a tener dobles enlaces alternados. Doble, simple y doble. No es como este que solamente tiene dos, ¿no? Sí, pero si le pongo uno acá, si le pones uno acá, ya es alternado los dobles enlaces, ya es un aromático. ¿Estamos claros? Entonces, resuena. ¿Qué significa? Que ahora el doble enlace se forma aquí. Donde había doble se pasa a ser simple. Y donde era simple, entonces vamos a tener ahora que este doble enlace ahora se formará acá. Doble, simple y doble. Ha resonado. Este vuelve a resonar, ¿no? Y vuelve a formarse acá. Es decir, los dos existen a la vez. Y como los dos existen a la vez, la forma de representarlos es así, ¿no? Son resonantes. Se llaman aromáticos por ello. Son totalmente diferentes a los cicloalifáticos o alicíclicos. Amén de que puedan ser ramificados, ¿no? Yo puedo ponerle una ramita acá, ¿sí? Ahí está, una rama, ¿no? Acá también puedo ponerle una rama. En realidad ya lo llamamos sustituyente, ¿no? Puede tener varias ramas, ¿no? En fin. Bien, vamos a ver, según el enlace entre carbono-carbono tenemos los saturados, sp3 ya hemos dicho, los enlaces son enlaces, no nos olvidemos, enlaces sigma, ¿no? Todos son, sea sigma carbono-carbono, por ejemplo, acá hay 3 enlaces sigma carbono-carbono, y si esto es hidrógeno, pues sigma carbono-hidrógeno, si esto es hidrógeno, sigma carbono-hidrógeno, si esto es cloro, sigma carbono-cloro, ¿no? Si esto es, en fin, ¿no? Entonces, enlaces sencillos o sigmas, carbonos sp3. Puede ser una estructura lineal, acíclica, o puede ser cíclica, ¿no? Lo representamos aquí, ¿cierto? Cíclica, ¿no? Todos los carbonos son sp3, ¿no? Son los famosos llamados alcanos, ¿no? Alcanos. No le han puesto, vamos a ponerle alcanos, ¿no? Son los famosos alcanos, tienen hibridación sp3, son saturados. Vamos a ver que su fórmula global es CnH2n más 2. Vale decir, contamos el total de carbonos, el doble es para hidrógenos más 2. Bien, entonces tenemos aquí insaturados. Pueden ser alquenos o alquinos. A los alquenos también se les conoce como olefinas. Y a los alquinos se les conoce como acetilénicos. Cuando tienen un solo doble enlace, a la altura del doble enlace está el enlace pi. Son carbonos hibridación sp2, ¿cierto? sp2, el resto es sp3. El resto tiene enlace sigma, pero el doble enlace también tiene un sigma, ¿no? Son los famosos alquenos. Aquí tenemos 2 enlaces pi, un enlace sigma, el resto solamente es enlace sigma, sencillo, ¿cierto? Enlace sigma, ¿listo? Tiene 2 enlaces pi, esta es hibridación sp. Son los famosos alquinos o acetilenos. La fórmula global de un alqueno, cuando solo tiene un doble enlace, es CnH2n. Si tiene más dobles enlaces, la verdad que hay una fórmula, no me acuerdo, yo prefiero apoyarme en la tetravalencia. Igual acá, ¿no? Si tiene un solo triple enlace, sería CnH2n menos 2. Pero si ya tiene más de un triple enlace, tiene 2, 3, etcétera, hago cumplir la tetravalencia. Esto solamente se cumple para un triple enlace o un doble enlace.
Seleccione las moléculas alifáticas, cíclicas o alicíclicas, ¿no? Esta es alicíclica y esta también es alicíclica. Ahora aquí yo tengo esta que es alicíclica. Estas son, hemos dicho, alicíclicas y además son saturadas, ¿cierto? Saturadas, ¿no? En buen lenguaje son alcanos, ¿no? Alcanos, alcanos. Aquí tengo un mixto, ¿no? Por este lado, este también es un alqueno, es un cicloalqueno y acá tengo un aromático. Entonces, acá me parece que falta precisar un poco más. Entonces, seleccione con moléculas alifáticas cíclicas. Alifática sería esta también, ¿no es cierto? Esta sí sería aromática. Esta no va dentro de, esta es aromática. Y esta sería alifática, cíclica o cicloalifática o alicíclica insaturada, ¿no? Entonces, como que es un mixto, como que sale de la clasificación o tendrían que precisarme más. ¿Listo? Bien, vamos a ver la isomería. Para hablar de isomería, los compuestos deben tener la misma fórmula global. Primero determino la fórmula global y después me fijo qué isomería van a presentar. Las isomerías son dos. Una que se llama isomería plana y la otra que se llama isomería espacial. ¿Listo? A la isomería plana también se le llama isomería estructural y puede ser de cadena, de posición y de compensación funcional. Cuando hablamos de cadena, ¿no? Cuando tengan la misma fórmula global, por ejemplo, acá ve 1, 2, 3, 4, 5. Su fórmula global sería C5, C5H12. Y si hacemos esta, 1, 2, 3, 4 y 5. También va a tener la misma fórmula global, C5H12. Son isómeros. Inclusive esta, 1, 2, 3, 4 y no, a ver acá. Y miren, esta la mandé en un examen una vez y la tomaron. 1, 2, 3 y 4. Esta de acá. Este compuesto, ¿no? ¿Es un isómero del resto? No, no son isómeros. Este es el mismo compuesto, este de acá. Solo que he doblado la cadena aquí. Es lo mismo que si yo dijera, ¿no? A ver, voy a poner este. 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Es el mismo compuesto que este. La cadena es lineal, se llamaría N-pentano. Este también es N-pentano y este también. Este sí es diferente. Vamos a ver la siguiente semana que este sería un metilbutano. 2-metilbutano. Y este sería, ¿no? 2,2-dimetilpropano. Este sí es un... Entonces, estos son los mismos compuestos que este. Son N-pentano, ¿no? Pero ya me he ido a otra cosa ya. Acá lo que quiero señalar nada más, esto ya lo borramos, ¿no? No existe este, ¿no? No lo tomemos en cuenta. Simplemente era para decirles que no se confundan con la estructura, ¿no? N-pentano, ¿no? Es el N-pentano. Simples enlaces, N-pentano. Este es otro isómero. Estos tres isómeros son isómeros de cadena. Se diferencian solo en la forma de la cadena. ¿Cómo sería un isómero de posición? Por ejemplo, este sería un isómero de posición. 1, 2, 3, 4, 5, se me ocurre. O 6, si quieren. Aquí tiene un OH. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tiene otro H. La posición, llámese del OH o de cloro o de lo que fuera, está en diferente posición. Eso es de posición. Inclusive si fuera un alqueno, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay un doble enlace entre carbono 2 y 3, por decir, y acá 1, 2, 3, 4, 5. Tienen la misma fórmula global, pero la posición del doble enlace es diferente. Estos son isómeros de compensación funcional. Su fórmula global será C5H10. ¿No? Entonces tienen la misma fórmula global, pero uno tiene en posición en carbono, digamos 2, el otro tiene en posición carbono 1. Isómeros de posición. ¿Cuándo llamaríamos compensación funcional? Cuando, por ejemplo, yo veo este carbono, este tiene un OH. Un OH es un grupo funcional que se llama hidroxilo, el OH.
Y cuando está unido a esta cadena carbonada se llama alcohol. Entonces este es un alcohol. Y acá tengo uno en donde el grupo oxi, el oxígeno, está unido a una cadena carbonada. Entonces, para saber si son isómeros de compensación funcional, tengo que primero saber su fórmula global. Y para saber su fórmula global, me apoyo en la tetravalencia. Este carbono ya tiene dos enlaces, le faltan dos hidrógenos. Este carbono tiene dos enlaces, le falta dos hidrógenos. Este carbono tiene un solo enlace, le falta tres hidrógenos. Entonces, este es un C3. ¿Y cuántos hidrógenos? 3, 5, 7, 8 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cierto? Primero voy a ver la fórmula global. Acá, la tetravalencia siempre se cumple. Acá es CH3, aquí es CH2, ¿no? Aquí este carbono debe tener 3 para que se cumpla la tetravalencia. Entonces, C3, H ¿cuánto? 3, 5 y 3, 8, H8, oxígeno. Veo que tienen la misma fórmula global, aunque no sepa qué función es, ¿no? No sé qué esta es la función alcohol, no sé qué este es éter, ¿no? Supongamos que no sé qué es, pero tienen diferente grupo funcional y tienen la misma fórmula global, son isómeros de compensación funcional. Igual podría suceder en este, miren. ¿Cuántos carbonos tiene este? Contamos, C6. La tetravalencia siempre se cumple, que hay un hidrógeno, otro hidrógeno, un hidrógeno, otro hidrógeno, otro. Y contamos, tiene 12 hidrógenos, C6H12. Este que está aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tiene un doble enlace en cualquier lado. Su fórmula global también es C6H12. Entonces tienen la misma fórmula global. ¿Qué relación de isomería tienen? Uno es un alcano, pertenece como decir a la función alcano, y el otro es la función alqueno. Entonces son isómeros de compensación funcional. Así podrían darme un alqueno ramificado contra un alquino. Lo primero que hago es verificar que tengan la misma fórmula global. Si tienen la misma fórmula global, pero uno es un alqueno y el otro es un alquino, son isómeros de compensación funcional. ¿Listo? Y la isomería geométrica, en realidad la isomería espacial son dos, la geométrica y esta que sería la óptica. La óptica tiene que ver con la interacción con la luz polarizada. Es para los monosacáridos. Principalmente los monosacáridos, los aminoácidos presentan isomería óptica. Nosotros solamente estudiamos la geométrica. Para hablar de isomería geométrica, primera condición, debe tener un doble enlace. ¿Listo? Cuando tenga, pero no todo compuesto que tenga un doble enlace presenta isomería geométrica, ¿no? ¿No? Entonces, primera condición, el doble enlace. Segunda condición, el sustituyente que tenga este también lo debe tener este. Hacia arriba o hacia abajo, pero debe tener, por ejemplo, si este tiene un sustituyente cloro, este también. Si este tiene un sustituyente hidrógeno, este puede tener el mismo hidrógeno o diferente, pero ya tiene la condición, ¿eh? Entonces, aquí hay una isomería. Si me la dan desarrollada, diré que esta es la isomería trans. ¿Por qué la llamo trans? Porque están los sustituyentes que estoy analizando, están a ambos lados del plano. Pero también este tiene un isómero, o sea, solamente se diferencia en el espacio. Tienen la misma fórmula global, pero este, por ejemplo, tiene un cloro hacia arriba del plano, ¿no? Entonces, decimos, en este caso, este compuesto también presenta isomería geométrica, ¿no? Son isómeros los dos realmente, pero este es el isómero cis, del mismo lado del plano. ¿Listo? En cambio, ahí está, tiene el doble enlace, hasta ahí iba bien. Pero este carbono tiene el cloro, ¿no? Y este no tiene ninguno de ellos. Tiene un hidrógeno, tiene un metilo, así que. Entonces, aquí yo no puedo decir que haya isomería. ¿Por qué? ¿No? Porque no hay ninguno de referencia para yo decirme, no tienen el mismo sustituyente. Entonces, aquí no hay isomería. ¿Listo? Vamos a verlo más al detalle. Ahí tenemos isómero de cadena. ¿Ve? Buscamos la fórmula global. ¿Tiene la misma fórmula global? Ah, isómero de cadena. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Un alcohol de 4 carbonos. Y aquí hay otro alcohol de 4 carbonos igual. Pero la cadena es la que está variando. Entonces, isómeros de cadena. ¿No? La misma fórmula global, pero la cadena está en diferente forma. Aquí tenemos isómeros de posición, ¿no?
La misma fórmula global, pero el OH en uno está en carbono 1, el otro está en carbono 2. La misma fórmula global, pero ese grupo carbonilo que caracteriza a las cetonas, ¿ven? Está como decir en el carbono 2. 1, 2, 3, 4 y 5. En cambio aquí está en el carbono 3, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Tienen la misma fórmula global, tienen el mismo sustituyente, pero la posición cambia, ¿no? Uno está en carbono 2, el otro está en carbono 3. Isómero de posición. Ahí no puedo decir que sea compensación funcional, porque pertenecen a la misma función. De compensación funcional tienen que pertenecer a diferentes funciones, pero primeramente deben tener la misma fórmula global, ¿no? Hay, por ejemplo, la misma fórmula global, pero son diferentes funciones, ¿no? Igual un alcano con un alqueno, un alquino con un alquenino o con un alqueno, etcétera, etcétera. La estereoisomería espacial, ¿no? La diferencia se presenta solo en el espacio. Cuando presenten esta isomería, solamente se van a diferenciar en el espacio. Uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo, etcétera. Lo que hemos analizado, ¿no? Entonces, primero veo el plano, el doble enlace. Y el análisis que voy a hacer está con estos dos, ¿no? Veo del mismo lado del plano, por eso es isómero cis. Aquí el que me va a servir es este, ¿no? Veo que están ¿no? De ambos lados del plano, isomería trans, ¿no? Bien. Mm, mm, ¿No? Y, X diferente de Y, ¿no? No son el mismo, ¿no? X diferente de Z, son diferentes, ¿no? Estos son los diferentes. Que acá es cloro y acá es cloro, digamos, ¿no? O esto es bromo, o lo que fuera, ¿no? Bien. Vamos ahora a hablar, ahí tenemos, ¿ve? Por ejemplo, ¿no? Isomería trans, ¿no es cierto? Trans, ¿no? Yo puedo desarrollar esto y decir que es CH2, CH3, ¿no es cierto? Desarrollado este compuesto. Igual este, ¿no? Lo desarrollo, esto sería CH2, CH3, ¿no? Pero condensado sería C2H5. Isomería trans. Y acá sería del mismo lado del plano isomería cis. Y acá no presentan isomería, ¿cierto? No hay isomería. Y aquí tampoco hay isomería. ¿Por qué? Porque este carbono debería tener un sustituyente, por lo menos, igual que el otro. Y no lo tienen, ¿no? No hay isomería geométrica. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora las reacciones las reacciones en química orgánica. Son tres: reacción de sustitución, reacción de eliminación y reacción de adición. Cada nombre me va diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sustitución, por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo voy a sustituir el té por el café, ¿qué estoy diciendo? Que voy a tomar uno de ellos, ¿no es cierto? El té que tomaba lo voy a sustituir ahora por el café o viceversa. Igual acá, ¿no? Voy a sustituir, va a salir un sustituyente y va a entrar otro. Observaciones. Generalmente, digamos en un 95%, estas reacciones las sufren los alcanos. ¿Ve? Este es un alcano de 2 carbonos. Este es el reactante. En el 95% de los casos, las reacciones de sustitución son para que el halógeno entre al alcano y se forme un alcano halogenado, también llamado haloalcano. Pero más allá de eso, vamos a ver el reactante. Sabemos que el reactante es una molécula, ¿no? Que si nosotros lo desarrollamos sería cloro enlazado con otro cloro, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces, uno de los átomos de cloro ataca al carbono, saca el hidrógeno y se coloca ahí. Quiere decir entonces este carbono pierde un hidrógeno, queda en CH2 y ahí entra el cloro, ¿no? Entra el cloro. Sacó un hidrógeno, se va, se rompe un enlace carbono-hidrógeno y se va. La otra mitad del reactante, que ha visto que el hidrógeno se va, se enlaza con él y forma el producto secundario. O sea, el producto principal es el alcano halogenado. Y el producto secundario, digamos el otro producto, el producto secundario, está formado por la mitad del reactante que no entró y el que salió sustituido, ¿no? El que fue sustituido, ¿no?
Esta misma reacción me la pueden dar así. Entonces yo observo, ¿no? Miren, más que nada observo, no aprendo de memoria. CH3 más HCl. Entonces observo que ahora es CH3. Este carbono tenía 3 hidrógenos, ahora solamente tiene 2, ¿no? Y a cambio tiene un cloro. Lo puedo jalar, desarrollar o puedo ponerlo simplemente ahí. Para hacerlo notar más le pongo así cloro. ¿Listo? Más el hidrógeno enlaza al otro hidrógeno y forma este. ¿Estamos claros? Entonces yo tengo que observar primero un alcano, el reactante, ¿no? Este tenía 3, ahora solamente tiene 2. Ha entrado la mitad del reactante y el otro, la mitad del reactante, con el que salió, el hidrógeno que salió, formó esto. Es una reacción de sustitución. ¿Por qué siempre voy a acostumbrarme a halogenados o a también puede ser este? OH es el agua, ¿cierto? Y un halógeno, digamos, CH3 más, ¿no? Más. Y ahora observo, CH3, este halógeno, este carbono tenía 3 hidrógenos, ahora solamente tiene 2. Y a cambio ha entrado el OH. La otra mitad que ha quedado, el hidrógeno, recibe el hidrógeno y se ha formado esto. Entonces, aquí, ¿no? Me están pintando un mecanismo de reacción de sustitución. Entonces, observo, ¿no? Sale uno y entra la mitad del reactante. Y la otra mitad del reactante con el que ha salido forma el producto secundario. Producto secundario. Espero que se haya entendido. Entonces se observa, no se pone, no, esto sí lo vi igualito a tal pregunta. No, de repente no es la misma pregunta, ¿no? Es analizar. ¿Qué cosa es una reacción de adición? También tengo que observar. Adición significa, ¿cierto? Valga la redundancia, se adiciona. ¿A qué altura se adiciona el reactante? A la altura del doble enlace. Estrictamente a la altura de enlace pi. Entonces, para que haya una reacción de adición, el reactante debe ser un alqueno o un alquino, cualquiera de los dos. Por ejemplo, acá un doble enlace, ¿ve? Un alqueno, ¿no? Entonces, el reactante es el hidrógeno. Le damos condiciones al medio. Esto también necesita acá luz, si no, no se lleva a cabo. Los factores de la reacción se ponen siempre encima de la flecha, ¿no? Por ejemplo, acá dice que necesita energía del día, ¿no? Energía solar. Acá necesita este catalizador platino. Entonces, observo, entra como alqueno, pero ya no sale como alqueno, ¿eh? Desapareció el doble enlace. De doble pasó a simple. Quiere decir que se rompió el enlace pi. Cuando se rompe el enlace pi, los carbonos que han sufrido la ruptura de ese enlace pi, ahí adicionan al reactante. Entonces, este carbono recibe al hidrógeno y este también. Este tenía 2, ahora va a tener 3. Este tenía 2, ahora va a tener 3. Tercera y última observación, no hay producto secundario, ¿no? Entonces, tengo para observar, ¿no? De alqueno pasa alcano. Si hubiese sido un triple enlace, por ejemplo, CH3, no, perdón, sería carbono, ahí está, ¿cierto? CH3, CH, alqueno. Entonces, entra una molécula de hidrógeno, rompe el enlace pi acá, ¿cierto? Y rompe este enlace pi. El primero que rompe, ahí está, y se forma entonces necesita una mol de hidrógeno. Pero como también va a romper el otro enlace pi, vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Ahí solamente rompe este primer enlace pi. Entonces, ¿qué nos queda? CH tenía un hidrógeno, ahora tiene 2, CH2, doble enlace y CH2. Le queda este enlace pi todavía. Lo vuelve a romper, se necesita otra mol de hidrógeno, ¿cierto? Y ahora, como se ha roto el enlace pi, adicionan ahí los hidrógenos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quedaría? CH3, enlace simple y CH3. Entonces, observen, ¿ve? Cuando había una sola reacción de adición, de triple pasó a doble. Vuelve a ocurrir otra reacción de adición, de doble pasa a simple. Eso es lo que en términos técnicos se diría la rebaja del orden de enlace. ¿Qué significa? Que si entraba como triple pasaba a doble, si había una reacción de adición, ¿no? De doble hay otra reacción de adición, pasa a simple.
Entonces, miren, para volver un alquino totalmente insaturado, ¿no? Triple enlace, volverlo a saturado, volverlo a un alcano, se ha requerido 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué 2? Porque han habido 2 enlaces pi. En buena cuenta, voy a decir que por cada enlace pi que se rompe, lo estoy escribiendo, por cada enlace pi que se rompe, por cada enlace pi que se rompe, se adiciona una mol de moléculas de hidrógeno, una para cada enlace, ¿no? Un átomo de hidrógeno para cada enlace. Entonces, un mol de este alquino pasa a ser un mol de este alqueno. Un mol de este alqueno pasa a ser un mol de este alcano, ¿no? ¿Cuántas moles de hidrógeno se han requerido para llevarlo desde alquino hasta alcano? 2 mol de hidrógeno. ¿Estamos claros? Espero que sí. Pudo haber entrado cloro, pudo haber entrado, pero cuando se utiliza el hidrógeno, se llama que se ha saturado, ¿no? Se ha saturado. Para saturar este alquino se ha necesitado 2 moles de hidrógeno. Entonces la pregunta podría decir, ¿no? Para saturar, o sea, para volverlo alcano, para saturar a este alquino, si quieren, para saturar completamente, ya para que no quede duda, porque si volviera alqueno no se habría saturado, pues seguiría siendo insaturado. Pero digamos que en el lenguaje queremos decir bien claramente, para pasar de un alquino a un alcano, decimos, para saturar totalmente este alquino, se requiere ¿cuántas moles de hidrógeno? 2. ¿Por qué 2 moles? Porque el alquino tiene 2 enlaces pi, ¿no? Vamos a ver por último este otro. Ahí tenemos, ¿ven? ¿Cuántos enlaces pi vemos acá? 1 y otro. Este es un sigma, ¿no? Este es sigma. Entonces se tiene un enlace pi y otro enlace pi. Entonces se van a necesitar ¿cuántas moles de hidrógeno? 2 mol de hidrógeno. Pero acá también tenemos otro enlace pi. Entonces otra mol de hidrógeno más, ¿no? Por total, ¿cuántas moles de hidrógeno se requieren? 3 mol de hidrógeno, para saturarlo totalmente, ¿no? Entonces, reacción de adición. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Pasemos ahora a la reacción de eliminación. Su mismo nombre lo dice, eliminación. Hay un grupo, un sustituyente eliminado. ¿Qué significa eliminado? Que lo han retirado de la estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, generalmente, no quiere decir que es una ley, pero la frecuencia de reacciones de eliminación principalmente son cuando hay un OH, o sea, cuando es un alcohol. Entonces, el OH se rompe el enlace cuando le dan condiciones, por ejemplo, le dan gotitas de ácido y lo calientan un poco ese tubo, ese sistema, entonces va a romperse, se rompe fácilmente. Al romperse el OH dice, yo no me voy solito como OH, yo arrastro un hidrógeno para formar agua, ¿no? Y comienza a mirar a sus vecinos. Y no tiene un hidrógeno de su propio carbono, pero a su propio carbono no lo ataca, sino al vecino, ¿no? Por ejemplo, si ataca a este carbono, el doble enlace se forma ahí, ¿ven? Si hubiese atacado a este otro carbono, el doble enlace se hubiese formado acá, ¿no? Si se ha formado aquí, digamos que este es 1, esto es carbono 2, este es carbono 3. Entonces la pregunta sería, ¿entre qué carbonos, ¿no? Han perdido, el carbono 2 ha perdido el OH, no cabe duda. Y el carbono 3, ¿qué ha perdido? Un hidrógeno. Lo arrastró, el OH se fue. Por eso es que el doble enlace se forma entre carbono 2 y 3, ¿no? Pero si hubiese arrastrado entre 1 y 2, se formaba el doble enlace ahí, ¿no? Digamos, lo podemos hacer así, miren. No sé por qué a este grupo le tengo un camote. Ya, yo tengo el OH acá. ¿Listo? Y le doy las condiciones, ya está. Y miren ahora lo que se ha formado. ¿Listo? Más agua. ¿Listo? Entonces, si yo le digo, este es el carbono B, este es el carbono C, ¿no? Y este, digamos, sea el carbono H, ¿no? J. Pregunto, marque verdadero o falso. El carbono que ha perdido el hidrógeno para irse con el OH, ¿qué carbono ha sido? ¿El B o el C? Ustedes me contestarán el B. Falso, no es el B, es el C, ¿cierto? El C, porque el C al perder ese hidrógeno forma este doble enlace. Este es el carbono C, este es el carbono J y este es el carbono B, ¿cierto? El carbono C es el que perdió el hidrógeno, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos esto, lo que estoy diciendo es así, ¿no? OH. La tetravalencia siempre se cumple. Este carbono que está aquí, que lo he llamado J, tiene 1, 2, 3, le falta un hidrógeno más todavía. Este carbono que está aquí tiene 2 hidrógenos, 1 y 2. Este también tiene 2. La tetravalencia siempre se cumple, siempre, ¿no? Entonces estamos diciendo que le damos condiciones al, ¿no? Medio ácido, en caliente, y se rompe. ¿Quién se va? El OH. ¿Qué cosa es lo que queda? Los otros ni se han enterado. Este hidrógeno pierde, este carbono pierde ese hidrógeno y ahí se forma el doble enlace. También lo pudo haber perdido este otro, pero se hubiese formado aquí el doble enlace, ¿no? En este caso se ha formado ahí. ¿Estamos claros? Observar algo, que este era un alcohol. ¿Cómo se llama? No me interesa, es un alcohol. Y cuando se deshidrata, es decir, cuando se le retira el agua, forma un alqueno por eliminación del agua. Por eso se llama reacción de eliminación. Todo alcohol que elimina agua forma alqueno, ¿no? Entonces, en ese sentido es una reacción de eliminación. ¿Estamos claros? Pero si miramos en este sentido, ¿no? El alqueno va a recibir el agua, pero va a pasar al alcano. ¿Cómo se llama esa reacción donde se rebaja el orden de enlace? Adición. Un alqueno que adiciona agua, reacción de adición, forma un alcohol. En el examen vino, eso es un examen, me acuerdo. En un examen vino, marque verdadero o falso, y es cuestión de entender, ¿no? Y si de entender se trata, aquí estamos, ¿no? Acá no me gusta de memoria. Entonces, mírenme, ahí no cabe duda, es una reacción de eliminación. Ahí está, de simple pasó a doble, observación, ¿ve? De simple pasó a doble. Otra observación, sale el grupo saliente y el grupo eliminado, forma un producto secundario. El producto secundario formado por el eliminado y el otro que ha salido eliminado también, formó el agua. Entonces, son observaciones que vamos a hacer. Entonces, les había dicho que en ese sentido se llama reacción de eliminación. Pero si lo miramos así, sería una reacción de adición. ¿Por qué adición? Observo, de doble está pasando a simple. Segunda observación, el agua se adiciona a donde estaba el doble enlace, ¿ve? Acá se pone el OH, la mitad del reactante, y la otra mitad del reactante acá. Por eso es que se queda CH3. En ese sentido inverso es de adición. Entonces, un alqueno por adición, o por hidratación, o por reacción de adición de agua forma un alcohol, verdadero. Un alcohol cuando se deshidrata forma alqueno, correcto. Espero que se haya entendido. Lo último que vamos a ver es una reacción de combustión completa. Esto es un concepto. Es como cuando, por ejemplo, me dicen, ¿no? Reacción a condiciones normales. Ya me está diciendo que a condiciones normales, pues es 0 Celsius de temperatura y presión 1 atmósfera o sus equivalentes, ¿no? No necesito detallar. Igual acá, cuando me dicen combustión completa, el concepto es que el oxígeno está en exceso. El limitante es el hidrocarburo. Ahora, este hidrocarburo puede ser alcano, alqueno, alquino, inclusive puede ser no un hidrocarburo, sino un compuesto oxigenado, etc. Pero por combustión, cuando me ponen la palabra combustión completa, significa que solamente hay dos productos, CO2 y agua. Y lógico, es una reacción exotérmica, ¿no? Todas las reacciones de combustión completa son exotérmicas. Entonces ahí tengo el alcano, balanceo, ¿no? 3 carbonos que ingresan, 3 carbonos que salen. Hidrógeno, 8 hidrógenos que ingresan, 8 que salen. Oxígenos. 2 por 3, 6. 6. 6, 6, 6, 6, 6. Más 4, 10. Ponemos 5. Ya está, balanceado. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, uno con un alqueno, con la misma cantidad de carbonos, por ejemplo, C3H6, sabemos que es un hidrocarburo de 3 carbonos, pero es un alqueno, por la fórmula global, ¿no es cierto? Y me dicen que también, ¿no?, reacciona con el oxígeno, ¿cierto? Y me da por combustión completa, ¿qué me va a dar? CO2 más agua. CO2 más agua. Y si le pongo acá un alquino, sería C3, el doble, menos 2, H6, C3, el doble sería H6 menos 2, H4, que también reacciona con el oxígeno, ¿cierto? Por combustión completa, y también me va a dar CO2 más agua. La pregunta era, ¿no?,
diga qué hidrocarburo, qué tipo de hidrocarburo consume más oxígeno, ¿no? Porque los tres van a dar la misma cantidad de CO2, miren. 3 carbonos que ingresan, 3 carbonos que salen. Hidrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Oxígenos, 3 oxígenos más 2 por 3, 2 por 3 son 6. 6 más 3 son 9, ¿no es cierto? 9, 9, 9. Entonces acá sería 9 medios, o sea, 4,5, para comparar nada más. 4,5 oxígenos, ¿cierto? Acá, balanceando. 3 carbonos que ingresan, 3 carbonos que salen, 4 hidrógenos que ingresan, 4 hidrógenos que salen. Vamos a balancear oxígeno. 2 oxígenos por 1, 2, 3 por 2, 6. 6 más, 2 por 3, 6, 6 más 2, 8. 8 oxígenos sería 4. ¿Para qué, no? Perdón, 8 oxígenos sería 4 medios. 8 medios sería, ¿sí? O sea, 4. ¿Estamos claros? 8 medios, o sea, 4. A pesar que así no se presentan los coeficientes, lo único que quiero saber es quién consume más oxígeno. La alternativa decía, a mayor insaturación, mayor consumo de oxígeno. Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este no está saturado. Todos son enlaces simples, saturado totalmente. Este tiene un insaturado, ¿no? F3, ¿no? Este tiene 2 enlaces, es más saturado que todos los demás. Tiene 2 enlaces pi, más insaturado. Este tiene un solo enlace pi. Entonces, este que tiene más enlace pi, que es más insaturado, consume menos oxígeno. Se tenía que razonar para dar esa respuesta. Linda pregunta. Linda pregunta del que entiende y no memoriza. ¿Ok? Ahora sí, nos dedicamos a hacer nuestro... Si no hay preguntas, nos dedicamos a hacer nuestra... Ahí está la combustión, ¿no? Combustión completa. Pues, ¿no? Bueno. Bien, vamos ahora sí a ver las funciones. Siempre que tenga un grupo carboxilo, el grupo o sea, ¿qué cosa es el grupo funcional? Preguntamos, ¿no? El grupo funcional, por así decirlo, es el acomodo de pocos átomos, ¿ah? Los átomos que forman grupos funcionales son el oxígeno, el hidrógeno y el carbono, para hablar de funciones de grupos funcionales oxigenados. Ellos se acomodan de diferente manera y van formando diferentes grupos funcionales. Por ejemplo, acá, ¿cómo es el acomodo? El carbono se unió por doble enlace al oxígeno y es el mismo carbono un OH. Ese grupo funcional que está acomodado así se llama carboxilo. Cuando este grupo carboxilo, que aquí está sin desarrollar, ¿no? Y aquí está desarrollado. Cuando este grupo carboxilo se une a una cadena carbonada, la función se llama ácido carboxílico, ¿no? Aquí tenemos que el grupo funcional, el carbono, está unido, ¿ven? Por doble enlace a un oxígeno y ese mismo carbono por un simple enlace a un oxígeno. Entonces, cuando se une a un R, eso se llama, ese es el grupo carboalcoxi. Carboalcoxi. Cuando se une a un R, se forma llamado, los R pueden ser iguales o diferentes, la función se llama éster. Un aldehído es cuando un grupo carbonilo lo desarrollo al grupo carbonilo, ahí está, y ese grupo, ese grupo se llama carbonilo, este es el carbonilo, pero aquí, este carbonilo se ha unido a un carbono es un carbono primario, se unió a una cadena carbonada, entonces como la tetravalencia siempre se cumple, tiene que tener un hidrógeno acá, y acá viene la cadena carbonada. Entonces cuando se une a un R, es un carbono primario, forma la función aldehído. El grupo funcional es el carbonilo. Pero hay otro acomodo para esa función carbonilo, para ese grupo funcional carbonilo. ¿Cuál es? Que ese grupo carbonilo ahora se enlace a 2 cadenas carbonadas, a 2 Rs. O sea, se vuelve un carbono secundario. Entonces, el grupo funcional sigue siendo el mismo, carbonilo. Pero ahora la función química se llama cetona. Un alcohol, ya lo hemos ido mencionando, es un grupo hidroxilo unido a un R, formará la función alcohol. El grupo funcional oxi, o sea, el oxígeno, no podemos confundirlo con una cetona, porque en la cetona es el grupo carbonilo, el que está unido. Este es un doble enlace. Esto es carbono, doble enlace, oxígeno. Y acá está el R. No podemos confundirlo con un éter. El éter es el oxígeno directamente unido a los R. Los alquenos que hemos dicho que tienen hibridación sp2, los alquenos y los alquinos que tienen hibridación sp y que ya hemos visto cuántos enlaces tiene y que hemos podido ver. Entonces ahí acá tenemos otro grupo funcional que son los nitrogenados, ¿no? En nitrogenados tenemos al grupo funcional amino, el NH2.
Entonces, este grupo amino se une a un R, ¿no? Ahí está el R, es este, cuando lo unimos acá, y forma la función amina. Lo que pasa es que este hidrógeno también lo puedo reemplazar por un R, ¿ve? O sea, si lo hago así, sería, ¿no? Ahí está el hidrógeno, y un hidrógeno lo reemplazo por un R, y este es el R de la cadena carbonada, ¿no? Entonces, ahí tenemos este amina, ¿no? Amina primaria, amina secundaria, y he reemplazado los dos hidrógenos del grupo amino por Rs, amina terciaria. Aquí este carbono está unido a un grupo, lo que era un carbonilo, ¿no? Y ese mismo carbono a un grupo amino. Ya no es ni carbonilo ni amino. Ahora el grupo funcional se llama amida, ¿no? Es el grupo funcional amina, o carboamino también. Carboamino, perdón. Y el R, o sea, cuando está unido a un R, va a formar la función amida, ¿no? Amida. Igual como en el caso anterior, ¿no? Estos dos hidrógenos pueden irse sustituyendo por Rs, ¿no? Ahí está. O por los dos Rs cuando sustituimos los dos hidrógenos, ¿no? Y van formando amidas primarias cuando no hay sustitución, secundaria o terciaria. Aquí me preguntan, identifique en los grupos funcionales. Entonces, ahí veo carbonilo, ¿no? Acá que veo, no puedo decir carbonilo, acá es carboxilo, carboxilo. Aquí el carbono está unido a un H, es el grupo amida, amida, ¿no? Amida, ¿no? Entonces, es un carboxilo, ¿no? Y acá es la C, un ácido carboxílico y una amida. ¿Listo? Vamos a ver los ejercicios. ¿Les parece? ¿No? Ahora, alguien dirá, y este también, ¿por qué no? Sí, también, ¿no? Sería acá míreme, el carbono del carbonilo está unido a un nitrógeno. Acá también hay amida, ¿cierto? O sea, analizo nada más, ¿ve? El carbono del carbonilo unido a un nitrógeno, eso es una amida también, amida. Ya, listo. Orgánica es para ver bien. Ver bien. Listo, vámonos. Vamos a ver el ejercicio 1. Los compuestos orgánicos están formados principalmente por azufre, no. Principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso es que dicen la química del chon, ¿no? Chon, 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 chon. Entonces, falso, ¿no? El CO2 es no, ¿por qué? Por la forma del enlace, ¿no? Es un compuesto inorgánico, ¿no? El carbono no está hibridizado, es un compuesto inorgánico. Las sustancias orgánicas no resisten altas temperaturas, se alteran y esa alteración se conoce como son termolábiles, ¿no? A menos de 300 Celsius, la mayoría de compuestos orgánicos se han destruido, ¿no? La tetravalencia del carbono le permite formar enlaces simples, sí, siempre, doble, triple o simple. El CH3 o CH3 es un éter. Bueno, ¿se cumple no. ¿Por qué? Porque autosaturación significa que el carbono se enlaza a otro carbono y acá no se está cumpliendo, ¿no? Está enlazando a un oxígeno. Entonces, la alternativa D era la correcta. Entonces, ¿cierto? Los elementos organógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, van a formar a las biomoléculas, ¿no? Biomoléculas. Bien, vámonos entonces a la siguiente pregunta, ¿no? La hibridación le permite al carbono formar enlaces covalentes, la covalencia, la combinación de orbitales S y P del nivel de valencia, ¿no? Siempre participan los electrones del nivel de valencia del átomo de carbono para formar nuevos orbitales híbridos con orientaciones espaciales diferentes, si uno es tetraédrica, la otra es planar y la otra es lineal. Respecto al siguiente compuesto orgánico, determine hibridaciones sp3, sp2, sp. Miren, si no puedo desarrollar la estructura, mejor paso a otra pregunta, porque tengo que desarrollar la estructura, ¿no? Entonces, si me dan para desarrollar, primero desarrollo la estructura. Este CH3 es este que estoy pintando acá. Este enlace es este, viene un doble enlace, paréntesis, ¿no? Este carbono que lo estoy resaltando acá es este carbono, ¿no? Que lo estoy resaltando acá. Y que tiene
un enlace, hacia arriba o hacia abajo, igual, eso no importa. Y ese paréntesis es una sola vez, ¿no? CH2, CH2 y CH3. Ya desarrollé el paréntesis. Este enlace es este enlace, CH, otra vez paréntesis hacia arriba. Lo puedo poner hacia arriba por el espacio. Hacia arriba o hacia abajo eso no cambia. Total, pertenece al mismo carbono. CH3, de nuevo, este carbono es este que estoy pintando ahorita, hidrógeno, y tiene otro paréntesis. Lo pongo hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba. Luego viene este enlace y este carbono, triple enlace, carbono hidrógeno. Ahí está. ¿Listo? Entonces tenemos que ya está desarrollada la estructura, ¿cierto? Entonces, ahora, cuando yo tenga así ya desarrollada la estructura, acá hay no sé si es un tip, una regla, no creo que sea una regla, pero vaya que es muy útil lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es ver si he hecho bien la estructura y para eso me apoyo en la tetravalencia. 2, 3, 4, perfecto. 2, 3, 4, perfecto. 1, 3, 4, perfecto. 3 y 1, 4, 3, perfecto. ¿No? La tetravalencia me va ayudando si he desarrollado bien la estructura. Les decía que el tip consiste en primero irme a los insaturados. Doble o triple, pero primero identifico a los insaturados. Entonces, por ejemplo, acá tengo este carbono es hibridación SP y este también, ¿no? Estos de acá. Ya identifiqué a este SP y a este. Igual a este, ¿no? Este es SP2 y este también es SP2. Esos los identifico primero, ¿ven? SP2 y SP2. Entonces ya tengo, ¿ven? 1, 2 carbonos SP2 y 2 carbonos SP. ¿No hay más insaturados? Recién, cuando ya no haya más insaturados, por defecto salen los saturados, los SP3, los que no he marcado. 1, ¿cierto? Este está marcado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 carbonos SP3. ¿Se dan cuenta? Primero los insaturados y luego los saturados. Entonces, ¿no? Tiene ¿en qué orden va? Primero, SP2, SP2, 2 y SP3, 9. Entonces la clave sería la C. ¿Listo? Entonces, desarrollen la estructura, ¿no? Amén, puedo decir que este es un hidrocarburo. Sí, es un hidrocarburo, todos son carbono y hidrógeno. ¿Qué más puedo decir? La cadena es ramificada. Es un hidrocarburo insaturado, ¿cierto? ¿No? Insaturado. Acíclico, ¿no? Ramificado, ¿no? Puedo clasificar a la cadena. ¿Listo? Los dobles, triples enlaces no los voy a clasificar como carbono primario o secundario. No a este nivel, ¿ya? O sea, cuando a mí me pidan carbono primario, secundario y terciario, solamente me refiero a hibridaciones SP3, solo SP3. ¿Listo? Bien, pasamos a la tercera. Otra vez, tengo que desarrollar la estructura y es muy probable que en un examen se lo den así, ¿no? Para desarrollar, para ver bien la estructura. CH2, le voy a jalar un cloro acá para verlo mejor. No lo desarrollo. CH2, carbono, hidrógeno, jalo el paréntesis, CH2, CH3, estoy desarrollando la estructura. Este es un CH2, que es este, ¿no? Por si acaso, ahí está. Este carbono, hidrógeno, tiene un metilo, uno lo pongo hacia arriba. Luego tiene un CH2, que es este. Luego este carbono tiene dos enlaces, lo pongo hacia arriba y hacia abajo, si quiero, o hacia el costado. Y este CH2 le pongo el bromo. Lo puedo poner aquí el bromo al costado para verlo hacia arriba, hacia abajo, cualquiera. De repente lo pongo acá, ya está, para verlo mejor. Pero la tetravalencia del carbono siempre se cumple. Me apoyo en la tetravalencia, tetravalente. ¿Que cuántos primarios, secundarios? Aquí, como decía yo, como decir una trampa visual. Este carbono que voy a analizar solo está enlazado a un solo carbono. Por lo tanto, este es primario. ¿Listo? No, pero es que estaba el cloro no pinta. No, pero empieza con C. No, tiene que ser carbono. ¿Listo? Igual este otro, ¿no? No, no pinta. Este carbono está solo a un carbono. Este también es primario. Primario. Primario, 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 primario. Y luego vienen los secundarios, este es terciario, ¿no? Y así. Entonces, cuando tengan una estructura, así sea cíclica, ¿no?
Te ponen así, 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 luego le ponen así, asá. Entonces comienzan a analizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Veo este es carbono, todos estos son carbonos. La unión de dos líneas son carbonos, 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 carbono, carbono, Primero tienen que hacer eso para saber quién es primario. Acá tengo este primario. Este también es primario. Este también es primario. Ya no hay más primarios, ¿no? Ya no hay más primarios. Secundario, secundario. Este que está aquí, este es cuaternario. Este es terciario y los demás son secundarios, ¿no? Entonces tengo que tener la habilidad de poderlos desarrollar, ver bien la estructura. Entonces, bien. En el que no que desarrollo ya, pues, ¿no? Bueno, me he ido a otro ejercicio, pero ahí tenemos. Entonces, los cloros, los bromos, no interesa solo para clasificar primario, secundario y terciario, solamente carbonos, solo carbonos. Bueno, mientras van fotografiando, podría ir diciendo que es un hidrocarburo, es un alcano, ¿no? Un alcano con halógenos, se llama alcano halogenado, ramificada, la cadena es ramificada. Todos los carbonos son sp3, todos los carbonos son sp3. Bien. Seguramente ese cloro y ese bromo entró por una reacción de sustitución, ¿no? Salió un hidrógeno y entró un cloro. Bien, vamos a la 4. La estructura presenta 8 enlaces sigma. Ah, tendría que contar los enlaces sigma, carbono, carbono, ¿no? Entonces, este es un enlace sigma, carbono, carbono, sigma, carbono, carbono, sigma, carbono, carbono, sigma, 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 sigma. Entonces son sigma. Este es un enlace pi. Hay 3 enlaces pi. Si tiene 3 enlaces pi, por lo tanto, ¿cuántos electrones pi tiene? Tiene 6 electrones pi. Bien. Bueno, y entonces sí, la fórmula global, desarrollamos la estructura, pues sí vemos, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Contar los carbonos. ¿Cuántos electrones libres? Porque el nitrógeno es grupo 5, recordemos. Si es grupo 5, tiene que tener sus 5 electrones. 1, 2, 4 y 5. El oxígeno es grupo 6. 2, 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, no lo quiero poner ahí porque quiero que esté limpiecito. No quiero repasarles así porque ya eso ya es, de repente, acá estamos dando énfasis, ya está. Y la fórmula global, pues siempre nos apoyamos en la tetravalencia, ¿no? Tetravalencia, tetravalencia. Listo, vámonos a la pregunta 5. En la 5 veo que este es de cadena lineal, ¿no? Insaturada, pero cadena lineal. Chispa, ¿dónde está? No, este no es cadena lineal, ¿no? Insaturada. Y este es de una alicíclica o cicloalifática, ¿no? Insaturada, ¿no? ¿El DHA es de cadena alicíclica? No, de cadena A. A significa sin estructura cíclica, ¿no? Acíclica, no alicíclica. El alicíclico viene de mitad alifático y mitad cíclico, ¿no? El ciclohexeno sí es alicíclico, ¿no? O cicloalifático también, el ciclohexeno. Entonces, ¿es una cadena aromática? No, no es aromática. Aromática tiene que tener el doble enlace alternado, doble simple y doble simple. Resuena, presenta resonancia. ¿Ambas estructuras poseen cadenas insaturadas? Correcto, correcto. Aquí hay 2 carbonos sp2, ¿no? Vemos 2 carbonos sp2 aquí. Y esta tiene mucho más, pues, ¿no? ¿Cuántas? No sé, contemos, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 enlaces pi. Hay 6 enlaces pi y uno acá 7 enlaces pi, ¿no? Y a cada uno le ponemos los carbonos sp2, ¿no? Ponemos. Listo. Vámonos a la pregunta 6. La fórmula global. Ya eso me desarrolla la estructura, pues, ¿no? Ya desarrollar la estructura, ya a estas alturas, desarrollando la estructura, tenemos, ¿no? Esa es la estructura del paracetamol. El anillo es un anillo aromático. No puedo decir que sea un hidrocarburo, ¿no? No es un hidrocarburo. Ya veremos más adelante qué estructura es. Veo una mina, ¿cierto? Una mina secundaria. También veo un OH, pero un OH unido a un anillo aromático, eso se llama fenol, ¿no? Pero ojo acá, miren, carbono unido a un oxígeno, esta es una amida, entonces, ¿ven? Hay que ver bien la estructura, ¿sí? Si a mí hay que ver bien, esta es una amida. ¿Por qué? Porque el carbono del carbonilo está unido a un anillo amino. Es una amida.
¿no? Una amida secundaria, ¿no? Secundaria. Bueno, no le van a pedir esta clasificación, pero por si acaso. Bueno, volvamos ya, vámonos a la 7. Isomerías, ¿no? Primero tengo que ver la isomería. ¿Con cuál? Ah, presenta isomería de son isómeros de cadena. Tengo que desarrollar la estructura. Acá hay 1 y 6, 7 y 1, 8. 8 carbonos. Y acá 1, acá tengo 2, 2, 2, 3, 3 y 2, 5, ¿no? 6. Uno es C7 y otro es C8. A ver, desarrollemos. No son isómeros, me parece, ¿no? Vemos, a ver, sí, 6 y... No, no, no son isómeros. Uno es, a ver, uno tiene fórmula global C8H18, que es la A, y el otro tiene la fórmula global C7H16. ¿Qué isomería hay? Ninguna, pues no podemos buscar isomería. En la B, presenta isómeros geométricos, veamos. Tiene el plano, bien. Lo que tenga este carbono lo debe tener el otro en sustitución. Ahí está el bromo. Después tiene un hidrógeno. Presenta isomería geométrica. Ahora, ¿cuál es cuál? No lo sé. Solamente sé que presenta isomería. Si me lo dan así, solamente digo que presenta isomería geométrica. Pero si ya me lo dan desarrollado, veo que este es el isómero cis. Ahí sí, si está desarrollado, sí, ¿no? Este es el isómero trans. Pero si me lo dan sin desarrollar, simplemente digo que ahí están los dos. Cis y trans están representados ahí. La tercera es, C es un isómero de compensación funcional con este. Veo la misma fórmula global. Tienen la misma fórmula global. Ya, si tienen la misma fórmula global, entonces veo uno es un aldehído, el otro es una acetona. Isómero de compensación funcional. Correcto. Vámonos a la pregunta 8. 8, 8, 8, 8. Observo. Entra como doble enlace y sale como simple. No hay producto secundario. Adición. Se rebajó el orden de enlace, no hay producto secundario. Entra como alqueno, sale como alcano. O más claro, entra como insaturado, sale como saturado. Aquí un OH ya no tiene el OH y a cambio tiene el doble enlace y el producto saliente. Este es eliminación, ¿no? Observo. Aquí un halógeno, un halógeno, un alcano. Este tenía 4, ahora solo tiene 3. Entra la mitad del reactante, la otra mitad recibe. Este es uno de sustitución, ¿no? Entonces, es observar, no es, me parece, no. Es observar, analizar cómo ingresa, cómo sale, cómo está el producto secundario y sale. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la respuesta. Vámonos a la 9. Entonces, repito, acá no lo han puesto, mire, sobre la flechita debió ir el platino, pero es bien difícil diagramar esto, poner el platino sobre la flecha, poner el ácido sulfúrico sobre la flecha, poco difícil. Y acá la luz solo, ¿no? Entonces, no se escribe así al costado. Las condiciones siempre se escriben encima de la flecha. Sin embargo, para información, se entiende, ¿no? ¿Qué tipo de reacción es? Aquí que identifique los grupos funcionales, miro bien. El carbono está unido a un carbono y un OH, grupo carboxilo, pero ahora esto se llama, ¿cierto? Ácido carboxilo, el grupo carboxilo, ¿no? El grupo carboxilo, o sea, es un ácido carboxílico. Y acá el carbono del carbonilo está unido a un oxígeno. Este es un éster, ¿no? Entonces la clave sería la D, un éster y un ácido carboxílico. Muy bien. Ahí está. Listo. No es un hidrocarburo, ¿no? Listo. Claves: 1 Alicia, 2 Elena, 3 Cecilia, 4 Dedo y 5 Alicia. 1 Alicia, captura de pantalla. 2 Elena, 3 Cecilia y 4 Dedo y 5 Alicia, ¿no? Ver bien la estructura, apoyarse en la tetravalencia, desarrollar la estructura, ¿no? Aquí repasando cuándo son todos los compuestos orgánicos, la mayoría de compuestos orgánicos, lo que predomina es un enlace covalente, compartición de electrones. El carbono siempre es tetravalente, ¿cierto? Son termolábiles, ¿cierto? Y algunas nada más van a ser solubles en agua, la mayoría son solubles en solventes orgánicos. Aquí, ¿qué me piden? ¿Me dan la estructura? ¿Está desarrollada? No, no está desarrollada. Tengo que desarrollarla. Miren acá. CH3, desarrollo la estructura, porque ¿qué tal que me piden cuántos carbonos hay? Tengo que contarlos. O me piden cuántos carbonos primarios, secundarios, tengo que desarrollarlo.
desarrollarlo, 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 desarrollarlo. Y después ya pueden saber cuántos enlaces sigma, etcétera, etcétera, lo que le pidan. Aquí clasifico, ¿no? Veo que esto es acíclica, ramificada, ¿no? Esta es también acíclica, insaturada. Esta es saturada, esta es insaturada. Bueno, en fin, no les robo el material porque si no, tienen que practicar. Vámonos a la 4. Siempre cuento carbonos. Y los carbonos se cuentan, ¿no? Carbono, ahí está otro carbono. Para la próxima semana, esto es fundamental para poder contar los carbonos. Aquí este no es carbono, es el enlace OH, ¿no? Este es un carbono, este también, este y este, ¿no? Para hallar fórmulas globales, etcétera. Fundamental poder reconocer los carbonos. Acá no hay carbono, el oxígeno tiene estos dos enlaces. Carbono, carbono y carbono, ¿no? Carbono, 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 carbono. Fundamental hacer eso, ¿no? Puedo tener las fórmulas globales, ¿cierto? Y puedo saber qué tipo de isomería presentan. Y aquí, ¿qué me piden? ¿No? Entonces, saquemos los grupos funcionales, los enlaces. Hay solo dos enlaces pi, ¿no? Hay dos enlaces pi con 3 carbonos sp2, ¿no? ¿Listo? Listo, muchas gracias por la atención. No sé si hay preguntas. ¿Preguntas? Hola. Por Entonces, ahora creo que no, orgánica. Miss. Ya, Todo gracias. claro. Gracias. Orgánica, jóvenes, es para ver bien la estructura, ¿no? Yo podría decir que es para volverse caperucita. Quien no se pone los lentes y usa lentes para ver bien la estructura, frito pescadito. Frito pescadito. Desarrollen la estructura. ¿Listo? Vamos a ir desarrollando la estructura a lo largo de las semanas, pero esto ha sido fundamental. Recordar las geometrías y listo. Todo lo demás, muy sencillo. Muchas gracias. Si no hay preguntas, nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante. Ok. Buenas tardes, profesora. Salida dentro de 5 minutos a las 2 de la tarde. Que son 2 y 2, ya. Ok. Ok. Ya, ok. Gracias, nos vemos. Hasta Gracias, luego. Miss. Hasta luego, cuídense. Muchas Hasta luego. gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias a Cuídese. ustedes. Gracias, Miss. Dios Gracias a bendiga. ustedes. Igualmente, gracias. Hasta la próxima, Dios mediante.